Irán está siendo muy amable. Están aceptando todo lo que yo quiero y tienen que hacerlo. Si no, simplemente volvemos atrás y hacemos lo que tengamos que hacer. Bueno, ese era el presidente Trump ayer, hablando de lo amables que son los iraníes y de cómo literalmente están haciendo todo lo que él les pide. Así que supongo que todo este asunto del acuerdo de negociación está casi cerrado y que ya podemos empezar a descorchar el champán. ¿Es así, profesor Morandi? Bueno, como aquí no bebemos alcohol, obviamente eso no va a funcionar con los iraníes. En general, creo que nada de lo que dice puede tomarse en serio, ni sus declaraciones, ni sus supuestas intenciones, ni lo que dice sobre sus logros. He dejado de escucharle y solo veo sus publicaciones en redes sociales si alguien me las reenvía. Porque, como les he dicho a muchos iraníes que quieren invitarme a sus programas, les digo, mirad, no puedo hablar de lo que Trump dice o de lo que planea hacer, porque no tengo ni idea. Lo que escribe no significa nada para mí, así que no puedo predecir el futuro, ni adivinar lo que pretende hacer, basándome en sus declaraciones o en sus publicaciones. Lo que sí puedo decir es que por lo que he aprendido de las negociaciones recientes, las cosas no están yendo como él dice. Los iraníes no han asumido ningún compromiso para comprar productos agrícolas estadounidenses, y no hay ningún acuerdo para que nuevos funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica viajen a Irán a visitar los lugares que fueron bombardeados. Irán mantiene ahora una relación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y sus inspectores viajan a Irán, pero lo que hacen es visitar la central nuclear de Bushehr y el reactor experimental de Teherán. No visitan, ni hay planes de que nadie visite, los lugares que fueron bombardeados. Así que esos dos supuestos logros de Trump no son ciertos. Creo que lo que los iraníes sí consiguieron fue obligar, hasta cierto punto, al régimen israelí a detener el genocidio en el Líbano. Aunque los israelíes siguen matando a libaneses, lo hacen en menor número y continúan entrando en pueblos y destruyéndolos como parte de su proyecto de limpieza étnica. Algo sobre lo que los medios occidentales guardan un silencio absoluto y muestran una total indiferencia. Y eso demuestra hasta qué punto los grandes medios occidentales, incluidos los estatales, están completamente controlados. Aún así, creo que habrá más negociaciones por delante. Y como los estadounidenses están bloqueando cualquier avance en el tema del Líbano por las políticas del régimen israelí, los iraníes, según tengo entendido, van a seguir limitando el número de barcos que pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Porque, como los estadounidenses no están cumpliendo con sus compromisos, aunque sea culpa de Netanyahu, los estadounidenses tienen una responsabilidad. Prometieron poner fin a la ocupación del Líbano, detener los ataques genocidas y acabar con la guerra. En la práctica, como hicieron esa promesa y no la han cumplido, los iraníes tampoco van a cumplir con sus obligaciones. Va a ser algo recíproco. Cuanto más avancen los estadounidenses en el cumplimiento de sus compromisos, más avanzará Irán. Así que, si los estadounidenses ponen fin a la ocupación del Líbano y detienen esta matanza, los iraníes impulsarán la apertura del estrecho de Hormuz para permitir más tráfico marítimo y de forma más rápida. Y bueno, vamos a hablar de muchos de esos temas hoy. Y por cierto, para quienes se incorporan por primera vez a nuestro canal, este es el profesor Morandi, profesor en la Universidad de Teherán. Nos acompaña en directo desde Teherán ahora mismo y además fue asesor del equipo de negociación nuclear de su país. Y como siempre me gusta destacar, es también veterano de combate de la guerra de Irak, algo que me parece muy importante. Pero en fin, estamos hablando de diplomacia. Hace un momento mencionabas que este es un entorno diplomático. Estamos intentando negociar situaciones muy complejas,
Has mencionado un par de ellas. En un momento voy a abordar algunas por orden. Pero mira, tiene que haber un ambiente en el que si no hay confianza mutua, aunque eso sería lo ideal, al menos exista respeto mutuo entre las partes. Y aún así me pregunto, según tu impresión, ya que conoces a algunos miembros del equipo negociador del lado iraní, ¿cómo reaccionan cuando el principal diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken, dice cosas como esta? Antes los llamabas fanáticos religiosos, teocráticos. ¿Sigues pensando que ese lenguaje se aplica al liderazgo actual? Bueno, no es que yo lo crea, es que son los hechos. Quiero decir, el sistema iraní está dirigido por clérigos radicales. Siempre ha sido así y sigue siéndolo. Dicho esto, también tenemos que gestionar la parte geopolítica de la situación. Si han cambiado su forma de pensar, o si han cambiado su manera de enfocar las relaciones con Estados Unidos y con sus vecinos, entonces vamos a dar una oportunidad a que esto funcione. Puede que algo haya cambiado. No estoy diciendo que sea así. Lo que digo es que el presidente quiere averiguar si lo es. Y si ha cambiado, lo sabremos. Pero no lo sabremos por lo que digan, sino por lo que hagan. Los vamos a juzgar por sus acciones. Así que por lo visto, vosotros sois todos unos fanáticos religiosos, y básicamente nosotros somos los padres. Y mientras os portéis bien, entonces os daremos algo. Quiero decir, ¿cómo ves eso? Bueno, ese es uno de esos argumentos de hace 47 años que siempre se repite cuando se habla de Irán. Si miras el Parlamento iraní, creo que tiene unos 290 diputados, entre los que hay judíos, cristianos y zoroastrianos. Probablemente verás menos de un puñado de estudiosos religiosos o clérigos. Si miras el gabinete, el Consejo de Ministros, seguramente encontrarás a un solo clérigo, un solo erudito religioso, en todo el grupo. Y si miras el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, no creo que haya ningún religioso allí. El presidente, claro, es cirujano cardíaco. El presidente del Parlamento es profesor asociado en mi universidad, el principal negociador. Y básicamente no es un régimen de clérigos o de mulás locos, como les gusta decir. Y el líder, el Ayatollah Jamenei, que fue mártir en la guerra, tuvo la inteligencia suficiente para crear una capacidad de defensa en este país que derrotó a la superpotencia y a su coalición de aliados. Así que supongo que los clérigos no son tan incapaces ni tan irracionales como algunos piensan. Pero creo que el problema está realmente en el hecho de que Estados Unidos, y ya lo hemos comentado antes, tiene una narrativa sobre Irán. Y en general, en Occidente, las élites occidentales y el propio sistema político tienen una narrativa sobre Irán en la que creen firmemente. Según esa visión, Irán es un país loco, irracional, lleno de odio, incapaz de gobernarse a sí mismo, corrupto y violador de los derechos humanos. Y entonces piensan, bueno, podemos derrotarlo fácilmente, porque es todo eso, un desastre, un castillo de naipes. Solo hay que empujar un poco y se derrumba. Pero cada vez que aplican políticas para debilitar a Irán, la realidad es que esas narrativas son impulsadas por el lobby sionista, por el régimen israelí, con el objetivo de empujar a Estados Unidos hacia ese tipo de política. Y luego, cada vez que intentan aplicar sus políticas, se estrellan contra un muro. ¿Por qué? Porque parten de una idea falsa sobre la realidad en Irán. Y aún así, cuando vuelven a replantearse sus políticas, no revisan sus puntos de vista sobre Irán, ni sus narrativas sobre Irán. Lo único que hacen es buscar otra forma de socavar a Irán. Así que nunca reconsideran la propia idea, la propia comprensión que tienen de Irán como algo inexacto o basado en información falsa o en un enfoque orientalista. Por eso están condenados a golpearse una y otra vez contra el mismo muro, en perjuicio de todos. Porque ahora mismo, basta con mirar la economía global, que se dirige hacia el desastre mientras hablamos.
Pero hasta ahora no vemos ningún cambio. Y la pregunta aún más importante es esta. Tú y yo hemos hablado muchas veces de que para hacer cualquier cosa tiene que haber confianza entre las dos partes. Y tú has dicho que ahora mismo no hay confianza por parte de Irán, por muchas razones que ya hemos comentado. Pero acabas de escuchar a Marco Rubio decir básicamente lo mismo, que no podemos confiar en nada, y que mientras ellos se comporten y cumplan lo que dicen, entonces nosotros haremos algo. Pero eso nos lleva justo a lo que vamos a tratar ahora, algunos de esos puntos concretos, porque la parte iraní también ha dicho algo parecido, que cuando vean resultados claros, entonces pasarán al siguiente paso. Pero sin eso, no habrá ningún avance. Así que, cuando el principal diplomático de nuestro país habla de Irán en esos términos, ¿es siquiera posible tener una base para negociar y resolver estos temas tan difíciles? No, se vuelve casi imposible, porque si miramos la historia, es evidente que ha sido la parte iraní la que ha demostrado ser de fiar. Quiero decir, a menos que uno vea Fox News, que dice que los iraníes siempre mienten y hacen trampas, los hechos sobre el terreno muestran justo lo contrario. Los iraníes, cada vez que han tenido un acuerdo con los estadounidenses, han cumplido con sus compromisos. Y el mejor ejemplo es el del acuerdo nuclear, el Hotsepoa. Hay otros casos también, las negociaciones sobre Irak, sobre Afganistán, y así sucesivamente. Pero en el caso del acuerdo nuclear, la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que los iraníes estaban cumpliendo con su parte del trato, mientras que los estadounidenses no lo hicieron nunca, y no solo con Trump, sino también con Obama. Ese es el mejor ejemplo posible. Después de que los estadounidenses rompieran el acuerdo, los iraníes siguieron cumpliendo con sus compromisos. Y eso generó un gran debate en Irán. Muchos decían que Irán debía dejar de aplicar su parte del trato de inmediato, pero el gobierno siguió haciéndolo durante un año entero. Luego, durante el año siguiente, empezaron a reducir el número de compromisos que cumplían, hasta que terminó el segundo año, y entonces retomaron su programa nuclear. De hecho, la razón por la que Irán más adelante enriqueció uranio al 60%, y esto es algo que he dicho muchas veces, y otros también lo han dicho, fue para presionar a Estados Unidos a volver a la mesa de negociación y cumplir con sus obligaciones. Pero Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Lo que hacía era presionar a los estadounidenses para que cumplieran con sus propios compromisos. Si miramos la historia de la relación entre ambas partes, fue Irán quien claramente estaba cumpliendo con sus obligaciones. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica es una organización dominada por Occidente. Literalmente, la mayoría de los miembros de su junta son occidentales. Siempre. Pero a pesar de eso, la propia organización reconoció que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos. Así que, si observamos la historia, el problema no está en Teherán. Y ahora, cada vez que comienzan las negociaciones, Trump o bien amenaza con asesinar a los negociadores o amenaza con destruir el país. Y luego, cuando hay algún tipo de acuerdo parcial, Trump sale y hace afirmaciones ridículas, diciendo que Irán aceptó permitir que los inspectores nucleares visitaran los lugares que fueron destruidos. Entonces los iraníes piensan, nos amenazan, manipulan la verdad sobre las negociaciones y no cumplen sus compromisos. Líbano, por ejemplo. En el caso de Líbano, los israelíes no se han retirado en absoluto. Cada día están matando a civiles libaneses. Hoy mismo, han destruyendo más pueblos y ciudades en Líbano. Así que, los iraníes ven que los estadounidenses no están cumpliendo sus compromisos. Voy a entrar en ese tema concreto en un momento, pero quiero quedarme un segundo en lo que estás comentando, sobre lo que se había acordado, lo que estaba en el memorando de entendimiento y cómo parece que ahora se está cambiando su definición.
Y uno de los puntos clave, desde el principio, y tú me lo dijiste semanas antes de la firma del memorando, lo repetiste una y otra vez, que por la falta de confianza, y esto lo repitieron también muchos otros altos cargos iraníes en foros públicos, era necesario para generar confianza liberar fondos por adelantado. Hablamos de varios miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y después de las sanciones. Parece que se ha producido cierto alivio en las sanciones energéticas, pero luego está este asunto complicado de la liberación de los fondos congelados. El vicepresidente Vance salió de esa sesión de negociación de 18 horas y dijo que habían acordado que solo se liberaría una cantidad determinada de dinero y que solo se gastaría de la forma en que, cito, nosotros indiquemos. Eso fue exactamente lo que dijo Mark Waltz en la televisión estadounidense, que Estados Unidos dictará a Irán cómo se va a gastar ese dinero. Y por supuesto, se va a gastar comprando a los agricultores estadounidenses productos para el pueblo iraní. ¿Cuál es la realidad detrás de todo eso? Bueno, la realidad es que eso no fue acordado en absoluto por la parte iraní. Ahora, hay detalles sobre esos 12.000 millones de dólares. Los primeros 6.000 millones ya se negociaron hace unos años y the first $6 billion was already negotiated a few years ago, and the Americans blocked the implementation. Los estadounidenses bloquearon la aplicación de ese acuerdo. Los segundos 6.000 millones de dólares de esta primera mitad, porque ahora son 12.000 millones y otros 12.000 millones más adelante, esos segundos 6.000 millones se negociaron en esta sesión. Y no hay nada en ese acuerdo que hable de comprar productos estadounidenses. De hecho, en los primeros 6.000 millones, que ya se habían negociado hace unos años, los estadounidenses bloquearon la aplicación. Y ese es otro ejemplo de cómo Estados Unidos actúa con deshonestidad en la mesa de negociación. Ya se suponía que la mitad de los 12.000 millones debía haberse entregado a Irán hace años, cuando los activos se transfirieron de Corea del Sur a Qatar, pero los estadounidenses se negaron a cumplir ese acuerdo. Es otro buen ejemplo de cómo Estados Unidos engaña a Irán en la mesa de negociación. Pero en cualquier caso, en esas negociaciones no se acordó nada para que Irán comprara productos estadounidenses. Y eso, el simple hecho de que Vance haga esas afirmaciones, los iraníes lo interpretan como una señal de malas intenciones. Además, otra cosa que dijo Vance, cuando Trump amenazó a los negociadores, al presidente y a Irán, mientras se desarrollaban las conversaciones, se levantó por la mañana de mal humor y empezó a insultar y amenazar a los iraníes y a los negociadores. Ellos se levantaron de la mesa de negociación. Y luego Vance, de forma deshonesta, dijo que básicamente habían vuelto, pero nunca volvieron. Los iraníes se marcharon, y más tarde, por la tarde, los mediadores ayudaron a llevar a cabo negociaciones indirectas, por escrito, en las que los textos iban y venían. Básicamente, aunque estaban en la misma ciudad, no se sentaron juntos por los insultos y las amenazas de Trump. Pero Vance fingió, y también los estadounidenses, los otros, fingieron que los iraníes no se habían marchado, o que se habían ido, y luego habían vuelto. Eso no era cierto. Esa desinformación y manipulación que difundieron, junto con la falta de fiabilidad, complican mucho las cosas. Y por eso los iraníes sienten que la única manera y creen que la única razón por la que Estados Unidos, o el régimen de Trump, está aplicando el acuerdo en cierta medida, es porque Irán tiene poder de presión. Si Irán no controlara el estrecho de Hormuz, Estados Unidos no cumpliría ninguna de esas obligaciones. Simplemente decía, de acuerdo, firmaba el documento y luego no lo cumplía, igual que en ocasiones anteriores. Y eso fue exactamente lo que pasó al terminar los combates, los 39 días de combates, cuando Trump aceptó la propuesta de paz iraní como base para las negociaciones. Pero cuando se sentaron a la mesa,
dijeron que no lo aceptaban. Pensaban que como la guerra había terminado, los iraníes ya no tenían poder de presión. Y sabes, una de las cosas más insensatas que ha hecho Netanyahu no fue solo iniciar la guerra, sino que cuando Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego, hace más de 2 meses, Netanyahu bombardeó masivamente el Líbano para romper ese alto el fuego. Eso llevó a Irán a abstenerse de cerrar el estrecho de Hormuz. Así que, en estos casi 4 meses, hemos visto cómo la escasez de energía, de petróleo y de otros productos procedentes del Golfo Pérsico ha ido aumentando y se ha vuelto más peligrosa para la economía global. Y de forma irónica, eso es precisamente lo que ahora le ha dado a Irán la capacidad de presionar a los estadounidenses para que cumplan con sus obligaciones. Si Netanyahu hubiera aceptado el alto el fuego hace más de 2 meses, aquellos barcos que Irán tenía previsto permitir, los de los 5 países que ayudaron a Estados Unidos en la guerra, Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein y Qatar, habrían podido zarpar y no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. Así que Irán no habría tenido ese poder de presión. En definitiva, Netanyahu creó una situación en la que la influencia de Irán fue creciendo día tras día. Entonces, ¿hacia dónde va esto ahora? Sigamos con este mismo tema. ¿Qué pasa si Estados Unidos mantiene esa condición de que hay que comprar productos estadounidenses y no se puede gastar ese dinero en ningún otro sitio que no esté autorizado por Washington? Si eso sigue igual, y por tanto ese dinero no se libera, ¿en qué momento diría Irán que se ha incumplido uno de los requisitos principales acordados desde el principio, y que por tanto el estrecho se restrae por completo o no hay ningún hacerlo? Bueno, no sé si los estadounidenses van a intentar imponer eso a los iraníes, habrá que verlo. Mientras hablamos, está en marcha el proceso de liberación de los activos iraníes. Así que puede que eso sea solo por motivos internos en Estados Unidos. Y en el contexto de esas negociaciones, sí, sin duda, es para fines internos de Estados Unidos. Pero si Estados Unidos intenta imponerlo a Irán, entonces vamos a tener un problema. Los iraníes no lo van a aceptar, porque eso no forma parte del memorando de entendimiento ni del acuerdo. Los primeros $6,000 millones ya se negociaron, y se acordó cómo debían gastarse. Y creo que se decidió que se usarían para comprar productos agrícolas, no estadounidenses, sino productos agrícolas. Los otros $6,000 millones que se supone que deben liberarse, es decir, en total $12,000 millones, los primeros $6,000 millones se negociaron hace años, pero los estadounidenses se negaron a cumplir con su parte del trato. Y esos $6,000 millones, esos $6,000 millones, los estadounidenses no tienen absolutamente ninguna voz sobre cómo se gasta ese dinero. Los primeros $6,000 millones ya se negociaron hace años, y había un marco que establecía en qué debía invertirse. Se destinaría a productos como bienes agrícolas o medicinas. No conozco los detalles exactos, pero la cuestión es que, si Estados Unidos intenta imponer condiciones al acuerdo que no hayan sido pactadas por ambas partes, los iraníes tienen una baza, y esa es el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, el estrecho de Hormuz está abierto. Pero ¿qué tan abierto está realmente? ¿Cuántos barcos están pasando de verdad? Por lo que tengo entendido, los iraníes están regulando el número de barcos que pueden pasar. No son muchos, y la escasez de energía está aumentando. Si los estadounidenses cumplen con su parte del acuerdo de forma rápida y honesta, así es como yo lo entiendo, no tengo autoridad, pero es mi interpretación de cómo funcionaría. Entonces los iraníes abrirán el estrecho de Hormuz con más rapidez. Pero si los estadounidenses se demoran
o intentan engañar a los iraníes, entonces los iraníes el flujo se ralentice, que el número de barcos disminuya. El número de barcos que pasarán va a disminuir, y eso aumentará la presión sobre la economía estadounidense. Así que todo lo que depende del lado iraní, toda la aplicación por parte de Irán, depende de lo que haga Estados Unidos. Si los estadounidenses obligan a los israelíes a retirarse, les dicen que ya no pueden bombardear Líbano, ocupar Líbano, y entregan los recursos, entonces los iraníes presionarán para que el estrecho de Hormuz se abra completamente mañana mismo. Pero si los estadounidenses se lo toman con calma y dicen, bueno, los israelíes, ya sabes, si matáis a unas cuantas personas al día y destruís más pueblos, entonces el número de barcos que pasan se reduce a un goteo. Y ese goteo se hace cada vez más pequeño. Así es como creo que funciona. Bueno, eso desde luego ha sido así hasta ahora. De hecho, hoy mismo he visto que Estados Unidos está limitando eso. Así que, por lo visto, está ocurriendo justo en este momento. Quiero pasar al siguiente tema, la siguiente gran dificultad y desafío para poner fin a esta guerra, y es el estrecho de Hormuz. Se trata de lo que ocurrirá después de esos 60 días o cuando esto se resuelva finalmente. Como referencia rápida, esto fue lo que se acordó en el memorando de entendimiento, tanto por parte de Estados Unidos como de Irán, que la decisión final sobre lo que sucederá después de los 60 días se tomará en conversaciones con otros estados ribereños del Golfo Pérsico. Perdón, retrocedo un momento. Irán, la República Islámica de Irán, va a mantener un diálogo con el Sultanato de Omán para definir los futuros servicios administrativos y marítimos en el estrecho. Y después habrá conversaciones con otros estados ribereños del Golfo Pérsico, de acuerdo con el derecho internacional. En ningún momento, por cierto, aparece ni Estados Unidos ni Israel, de ninguna manera ni bajo ninguna forma. Pero aquí incluso se dice, mira, retrocedamos un poco, que no habrá ningún cargo durante 60 días solamente. Y, de nuevo, esto es algo que firmaron tanto Estados Unidos como Irán. Así que, cuando oigas que Estados Unidos está cambiando un poco el discurso, déjame mostrarte lo que parece que estamos diciendo ahora, basándonos en Marco Rubio. Imaginemos que nos volvemos locos, que perdemos completamente la cabeza y decidimos aceptar un sistema de peaje o de tarifas. ¿Cómo funcionaría eso? No es posible, porque ¿cuál sería la consecuencia de no pagar? Supongamos que un barco dice, bueno, no voy a pagar la tarifa. No es como un peaje en una carretera. No te llega una multa a casa. Les disparan. Si disparas a un barco, si hundes un barco, ningún otro barco se va a mover. Así que ese tipo de sistema no solo es una mala idea, es que no puede ocurrir, ni siquiera es viable. Y que más vale abandonar esa fantasía desde ya. Y por supuesto, a todo esto se suma que el presidente Trump publicó en Truth Social que no habrá peajes ni siquiera después del periodo de 60 días, y todo eso. Así que, básicamente, está anunciando un cambio al intervenir directamente en el asunto. Eso también es un tema importante. Recuerdo perfectamente que me dijiste, en las semanas previas al memorando de entendimiento, que el estrecho de Hormuz nunca volvería a ser como antes, y que habría, como tú lo llamaste, un alice ende. ¿Ese cambió? No, los iraníes van a cobrar tasas a los barcos, sin duda. Igual que los barcos que quieren salir del Mar Negro hacia el Mediterráneo, o al revés, tienen que pagar un peaje. Y los iraníes se van a asegurar de que ese peaje se pague. Y esos barcos lo saben que tendrán que hacerlo. Y da igual si a Estados Unidos le gusta o no. Y no se trata solo de una tasa. También se trata de impedir que barcos hostiles hacia Irán entren en el Golfo Pérsico. Los iraníes saben que las bases estadounidenses pueden reconstruirse. Saben que para hacerlo, los barcos son necesarios. Que el suministro por mar es imprescindible, porque por lo que tengo entendido,
todo lo que los estadounidenses envían por avión cuesta 4 veces más que si lo transportan por barco hasta las bases. Así que, los iraníes quieren hacer que las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico sean insostenibles. Y por supuesto, eso va en interés del pueblo estadounidense. Quiero decir, esas bases no sirven de nada. Los iraníes ya las han destruido, o han destruido algunas, y destruirán las demás. Y bueno, Trump en el fondo debería alegrarse de poder retirar esas bases, porque eso reduce los costes para los estadounidenses. Pero en cualquier caso, no se trata solo de cobrar tasas. Irán no las llamará peajes. Serán tarifas por seguros, por protección, por seguridad o por protección medioambiental, lo que sea, pero cobrarán tarifas. Pero insisto, no se trata solo de eso. También se trata de asegurarse de que el Golfo Pérsico no vuelva a militarizarse contra Irán. Y otra vez, quiero decir, probablemente te lo voy a preguntar varias veces. ¿Qué pasa si se impone la versión de Rubio? Él dice no habrá peajes. El presidente Trump dice no habrá peajes ni tasas. Pero los iraníes dicen no, va a haber tasas el día 61, suponiendo que eso realmente ocurra. Pero en algún momento las habrá. Y si tienes estos problemas irreconciliables, ¿qué pasa entonces? Volvemos otra vez, como decías hace un momento, con la Guardia Revolucionaria, División Besad. Así es como funcionaría. Pero no tienen que apretar el paso. Simplemente se aseguran de que los barcos que quieran salir tengan que pagar la tasa. Y eso fue lo que ocurrió durante las semanas previas al acuerdo. Cuando los iraníes anunciaron que había que pagar esas tasas, pasaban de media unos 30 barcos, 25 o 30 al día, y cobraban esas tasas a esos barcos. No había nada que los estadounidenses pudieran hacer. De hecho, no sé si... Bueno, es una historia curiosa. Trump afirmó que habían ayudado en secreto a sacar todos sus barcos del Golfo Pérsico. Pero no era cierto. No fueron capaces de hacerlo. Pero lo que sí hicieron fue que algunos de los barcos que salían del Golfo Pérsico, excepto los chinos, los detuvieron. Les obligaron a transferir el petróleo a otro petrolero y luego marcharse, porque los castigaban por haber pagado tasas a Irán. Pagaban una tasa antes de pasar por el estrecho de Hormuz. Y como castigo, lo que hacían los estadounidenses era cometer actos de piratería. Les forzaban a pasar el petróleo a otro barco, y luego ese barco se marchaba, y los estadounidenses decían, hemos ayudado a liberar este petróleo del Golfo Pérsico. Pero eso no era cierto. Eran barcos que habían pagado el peaje, y los estadounidenses, para castigarlos, les obligaban a entregar su petróleo. Pero eso no lo hacían con los barcos chinos, ni con algunos otros que estaban vinculados a Irán. Así que aquí va la gran pregunta del millón. Si ambas partes se mantienen firmes, unos dicen que no habrá peajes ni tasas, y los otros que sí las habrá, y luego los barcos dicen, de acuerdo, no vamos a pagar la tasa, vamos a pasar igualmente. La Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica abrirá fuego contra ellos. Probablemente no lo harían. Preferirían subir a los barcos y llevarlos a puertos iraníes antes que dispararles. Pero sí, creo que no hay duda de que atacarían la sala de máquinas para impedir que el barco zarpe. Igual que hicimos con algunos de los otros barcos, atacando la sala de máquinas. Veremos qué efecto tiene eso en el motor. Pero en el tiempo que tenemos, hay otros temas de los que hablar, sobre todo los costes. Uno de los asuntos es el apoyo a los grupos interpuestos. Y acabo de mostrarte unas declaraciones del secretario Rubio. Pues bien, curiosamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Baghai, si pronuncio bien su nombre, hizo un comentario interesante, porque Marco Rubio decía, además, que no puede haber un fin de las hostilidades y los conflictos en la región, mientras los grupos respaldados por Irán sigan lanzando misiles y drones desde Irak y participando en actos de terrorismo, como hicieron Hamas y Hezbollah.
Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dice que nadie se va a dejar engañar. No puede haber una región en paz mientras persistan el militarismo y el intervencionismo de Estados Unidos, y sus aliados ocupantes sigan actuando con total impunidad, provocando guerras interminables en toda la zona y perpetuando el genocidio, el terror, la violencia y todo tipo de atrocidades. Así que, por un lado, Estados Unidos califica a Kataib Hezbollah en Irak, a Hamas y a Hezbollah en Líbano, y a los hutíes como grupos terroristas o sus representantes. Pero luego está la parte iraní que dice de acuerdo, y el lado israelí es el representante de Estados Unidos que lleva a cabo estos actos aquí. ¿Cómo se puede conciliar eso cuando las posturas están tan alejadas? Bueno, desde la perspectiva iraní y también desde la mía, es como decir que los judíos del gueto de Varsovia tenían la culpa, que ellos eran los alborotadores. Pues eso es exactamente lo mismo. Esa es la narrativa sionista y la narrativa del establishment político estadounidense. Los israelíes cometen un genocidio y resulta que los terroristas son, ya sabes, los palestinos. Cometen un genocidio en el Líbano y claro, los terroristas son Hezbollah. Empiezan una guerra contra Irán, bombardean Irán, asesinan a su líder. 2 guerras en un solo año. Pero ya sabes, los terroristas siempre son los demás. Pero lo que estamos viendo es que los palestinos llevan siendo masacrados durante muchísimas décadas, limpiados étnicamente y sometidos a un régimen de apartheid. ¿Sabes? Desmond Tutu, el obispo Desmond Tutu, quizá la gente más joven no lo conozca, fue una figura clave de la resistencia contra el apartheid en Sudáfrica. Y cuando el apartheid cayó, viajó a Palestina y dijo que lo que vio allí era mucho peor que cualquier cosa que hubiera visto o vivido en Sudáfrica. Y eso fue hace años, muchos años antes de este genocidio en curso en Gaza que estamos viendo hoy, cada día. Hoy también, y ayer también, con muchas personas masacradas, niños asesinados y todo lo demás. Así que los estadounidenses o los israelíes o los gobiernos y los medios occidentales, ya sea The Guardian, The Washington Post o Fox News, utilicen este tipo de lenguaje, me recuerda a la Alemania nazi. Y es como si hoy existiera la Alemania nazi, dirían, esos judíos de Varsovia están causando problemas, en lugar de decir que no es culpa suya. Ya sabes, alguien dispara a alguien en la calle y dicen que tienen que responder. Y luego, 1000 personas son masacradas en Varsovia y o son llevadas a campos de concentración. Así es como se ve desde Teherán. Bueno, es difícil. Hasta ahora, esas posturas no parecen que vayan a acercarse en un futuro próximo. Pero pasando al tema de los grupos interpuestos, hay un comentario interesante hoy en The New York Times. Los nuevos líderes de Irak se enfrentan a resistencia al intentar poner las milicias bajo control del Estado. La administración Trump ha exigido que los dirigentes iraquíes se distancien de Irán y controlen a las milicias vinculadas con Irán que operan fuera del control gubernamental. Me pregunto si podrías comentar un poco cómo ve Irán esta situación. Porque hay grupos como Kataib Hezbollah dentro de Irak, distintos del Hezbollah libanés. Y luego hay otros grupos, las llamadas milicias respaldadas por Irán en Irak, que forman parte del propio ejército iraquí. De hecho, en estructura. ¿Cómo ves eso? ¿Y crees descentralizar de ellos? Bueno, el problema que tiene Irak es que es un rehén de Estados Unidos. Desde las sanciones impuestas a Irak bajo Saddam Hussein, después de la invasión de Kuwait, durante aquella política de petróleo por alimentos que impuso la ONU en su momento, Estados Unidos sigue teniendo el control total de las exportaciones de petróleo iraquí. Todo el petróleo de Irak pasa por bancos estadounidenses, y es el gobierno de Estados Unidos quien decide cuándo entregarle su dinero a Irak. Así que Irak es un rehén de Estados Unidos. Siempre lo ha sido. Y los estadounidenses no le dan a Irak su dinero.
deciden cuánto darle y cuándo hacerlo. Irak tiene mucho dinero en bancos de Estados Unidos, pero no puede acceder a él porque Washington no ha decidido entregárselo. Esta es la situación de Irak, y la mayoría de la gente no lo sabe. Así que el problema no es Irán. Irán no roba los activos IES. De hecho, Irán suministra a Irak electricidad y gas natural. Y como Estados Unidos obliga a Irak a no pagar a Irán, muchas veces los iraníes entregan esa electricidad y ese gas natural durante 1 o 2 años sin recibir pago. El ayatolá Soleimani, que fue asesinado, incluso durante el periodo de sanciones de máxima presión, cuando la economía iraní estaba en mal estado, dijo al gobierno que no detuviera esas exportaciones de gas ni de electricidad. Porque en verano, en Irak, las temperaturas pueden llegar a 50 grados en algunas zonas. Y él decía, aunque no nos paguen, dadles esa electricidad, dadles ese gas natural, para que la gente pueda. Así que los estadounidenses retienen el dinero iraquí, no lo entregan. Irán da a Irak gas y electricidad, y no recibe pago por ello. Entonces, ¿quién es el que actúa mal aquí? Creo que los iraníes dirían que son los estadounidenses. Sí, veremos también hacia dónde va eso. Hay otro desarrollo interesante que aquí en Occidente casi no ha tenido cobertura, y me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Los iraníes están buscando tender la mano de amistad a países islámicos, entre ellos Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Egipto y Turquía. Aquí, en la parte inferior derecha, se ve al primer ministro qatarí. Se indica que los países de la región están negociando actualmente un nuevo acuerdo de seguridad con Irán, alejándose de la dependencia exclusiva del marco estadounidense. Acabas de mencionar la presión que Estados Unidos ejerce sobre Irak, y está claro que intentarían contrarrestarla. Pero, ¿hay alguna posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que Irán atacó recientemente a muchos de esos países, de que se avance hacia una reconciliación entre Irán y los países árabes? Bueno, la relación de Irán con algunos países árabes es muy buena. Irak, Omán, Yemen, Túnez y Argelia. Así que no es la misma relación con todos los países. Pero aquellos países a los que Irán atacó, como sabes, fue en represalia por los ataques que salieron de su territorio contra Irán. Es decir, ayudaron a Estados Unidos a hacer la guerra contra Irán. Y claro, tuvieron que pagar el precio. Pero desde que terminó la guerra, muchos de esos países han reconocido que fue un error dejar que los estadounidenses los usaran de esa manera. Y por eso los iraníes están negociando con todos ellos, con más éxito con unos y con menos con otros. ¿Has notado que, cuando los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán en torno al estrecho de Hormuz en las últimas semanas, los iraníes respondían bombardeando bases estadounidenses en Kuwait, en Bahrein e incluso en Jordania? Pero no bombardearon a los Emiratos, ni a Arabia Saudí, ni a Qatar. ¿Por qué? Porque la relación y las negociaciones que Irán mantenía con esos 3 países habían avanzado. Así que los iraníes quieren construir una nueva relación con esos países, los que rodean el Golfo Pérsico, los 8 países, para establecer una nueva relación de seguridad con ellos. Una en la que esos países trabajen juntos y en la que la seguridad del Golfo Pérsico esté controlada por ellos mismos. Y eso aumentaría la confianza, aumentaría la riqueza y fomentaría los negocios entre esos países. Y sin Estados Unidos, todos saldrían beneficiados. Luego está un acuerdo más amplio que los iraníes están buscando y que abarcaría toda la región. Se trata de una mayor convergencia entre países desde Egipto hasta Pakistán, desde Turquía hasta Yemen y Arabia Saudí, donde habría más cooperación entre todos ellos, una convergencia de intereses y una convergencia de políticas, especialmente en materia de seguridad, para toda la región de Asia Occidental. Y ahora que Estados Unidos se ha debilitado, que el imperio se ha debilitado, y que se ha visto a Estados Unidos como derrotado en el campo de batalla y en la guerra de asedio,
Los iraníes creen que esta es una oportunidad para crear un entorno más favorable para que estos países trabajen más estrechamente entre sí. Pero va a ser muy difícil, porque Estados Unidos sigue presente, tiene mucha influencia y, por supuesto, puede desestabilizar con facilidad. Además, los regímenes israelíes también lo han intentado. Tanto Estados Unidos como Israel han tratado de obstaculizar las relaciones entre Irán y estos países. Sí, y de nuevo, veremos cómo se desarrolla eso también, porque creo que va a haber probablemente cierta tensión que va a continuar durante un tiempo. También es interesante, hablando de algunos de estos países de la región y de las distintas presiones, Mike Pompeo estuvo en Fox News, creo que fue ayer, e intentó defender la idea de que, por supuesto, los culpables son los iraníes. Obviamente, si él habla, ese va a ser su argumento. Pero hace una mención interesante, si según él, es una falta de poder de negociación por parte de Irán debido a su capacidad de misiles. Hemos infligido un enorme daño a su economía. Hemos eliminado sus capacidades de misiles balísticos. Hamas y Hezbollah también están a la defensiva. Tenemos que seguir con este esfuerzo para asegurarnos de que todo el trabajo duro y la pérdida de vidas estadounidenses que han ocurrido valgan la pena por el resultado obtenido. Digno del resultado. Así que no recuerdo que se haya deslocado de misiles de Irán. ¿Cuál es tu comprensión sobre las capacidades de misiles iraníes? ¿Han sido destruidas? Bueno, no. La capacidad de misiles y de drones de Irán hoy es más potente que cuando empezó la guerra. La economía iraní ha sufrido daños, eso está claro, y por dos razones. Una, porque Estados Unidos e Israel atacaron infraestructuras civiles iraníes. Bombardearon fábricas, bloques de viviendas, escuelas, hospitales, así que evidentemente se causaron muchos destrozos. Y luego estuvo el asedio. Pero por cierto, conviene recordar que mientras Estados Unidos atacaba a Irán, Irán también respondía, y se destruyeron activos en el Golfo Pérsico y en toda la región por el otro lado. Y aunque las capacidades de misiles de Irán siguen intactas, porque están básicamente bajo tierra, los estadounidenses bombardean cada día esas ciudades subterráneas con bombarderos B-52 y lanzan misiles Tomahawk y otros tipos de misiles, sin ningún resultado. Pero, por otro lado, sabemos que muchos sistemas de misiles estadounidenses y distintos tipos de munición de Estados Unidos están ahora en escasez por la guerra. Así que la situación de Estados Unidos no es mejor hoy que hace 3 o 4 meses, si la comparamos con la de Irán. Es sin duda peor. Y los aliados de Estados Unidos en la región, esos países árabes que les ayudaron en la guerra, están en una situación mucho más grave. Su situación económica es mucho peor. Y la situación económica global también es mucho peor. Así que este tipo de argumento es un arma de doble filo. Pero lo que sí puedo decir es que, ahora mismo, los iraníes están exportando petróleo como si no hubiera un mañana. Sus barcos han pasado por el estrecho en grandes cantidades durante la última semana o desde que se levantó el bloqueo. Y como Estados Unidos no ha cumplido su parte del acuerdo, ese comercio de hidrocarburos sigue sin estar completamente abierto para los países que han apoyado a Estados Unidos. Así que, en este momento, es Irán quien se está beneficiando más gracias a las exportaciones de petróleo, más que Estados Unidos y sus aliados. Interesante. Vamos a echar un vistazo en los pocos minutos que nos quedan al que probablemente sea el tema más importante de todos, porque el punto número 1 del memorando de entendimiento establece que tiene que haber un alto el fuego completo y total en todos los frentes, incluido el de Líbano. Lo has mencionado un par de veces, pero déjame enseñarte algunas cosas que ha dicho la parte israelí en los últimos días. Esto fue, de hecho, el 21 de junio. Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, dijo que Israel no tiene intención de retirarse de Balfour, que, según él,
es una parte integral de la zona de seguridad en Líbano. E Israel no se retirará de la zona de seguridad en el Líbano. Y luego están estos titulares de ayer y de hoy. Dicen que Israel afirma que las fuerzas de defensa israelíes se quedan en el sur del Líbano, lo que debilita las conversaciones de paz con Irán. Y además, como mencionabas hace un momento, incluso hoy, los ataques israelíes han matado a 2 personas en el sur del Líbano, a pesar de que las negociaciones siguen en marcha. ¿Hay alguna forma, alguna manera de poner fin a esta guerra, de cerrar todos esos memorandos de entendimiento, de llegar a una negociación, si el primer punto nunca se resuelve? No, eso no va a pasar. Así que volvamos a lo que decía antes. Después de los 39 días de combates, cuando se suponía que iba a haber un alto el fuego y que los israelíes debían dejar de masacrar a la gente en el Líbano, Irán debía permitir que los barcos vinculados a esos 5 países usaran también el estrecho de Hormuz, porque Irán nunca lo cerró. Solo estaba cerrado a los buques relacionados con esos 5 países, porque estaban implicados en el ataque contra Irán. Eran cómplices. Entonces Netanyahu fue y bombardeó el Líbano de forma masiva, matando a cientos de personas en cuestión de minutos para destrozarlo. Y eso fue lo que hizo que el estrecho de Hormuz siguiera cerrado para esos 5 países durante la mayor parte de ese periodo, lo que a su vez agravó la crisis económica mundial. Así que, básicamente, todo esto empezó por Netanyahu y más tarde por Trump, al imponer un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ahora tenemos otro acuerdo, el memorando de entendimiento, y los israelíes dicen, no nos vamos. Bueno, eso forma parte del memorando. Si Estados Unidos, porque Estados Unidos es responsable de las acciones del régimen israelí, según el primer artículo del memorando, ha aceptado poner fin a la ocupación, poner fin a la violación de la soberanía del Líbano, poner fin a la masacre en el Líbano. E Irán, por su parte, cumpliría con su parte del acuerdo. Así que, si los estadounidenses no lo hacen, los iraníes tampoco van a cumplir con la suya. Netanyahu ya ha arrastrado al mundo hacia una crisis económica, primero al iniciar esta guerra y luego al violar el alto el fuego hace 2 meses. Then by violating the ceasefire 2 months ago, and now by violating the MOU, he's dragging Y ahora, al violar el memorando de entendimiento, está arrastrando al mundo hacia una gran crisis. Recordemos que Trump dijo hace solo unos días que nos quedan 4 semanas de reservas de energía. El régimen israelí, evidentemente, no se preocupa por Estados Unidos ni por su suministro energético. No les importa si hay un colapso económico global. Así que le corresponde a Estados Unidos obligar al régimen israelí a hacerlo, porque está obligado a ello. Es un elemento clave del memorando y una obligación de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos no puede esperar que Irán cumpla con sus obligaciones si no cumple las suyas propias. Y por supuesto, esas obligaciones que Irán está cumpliendo tienen que ver con el petróleo y los suministros producidos por esos 5 países que atacaron a Irán. Produced by those 5 countries that assaulted Iran. It has nothing like Iraq will export its oil, Iran. No es como si Irak fuera a exportar su petróleo. Irán exportará su petróleo. Omán no tendrá ningún problema. Los chinos, los que no están implicados en la guerra, sus barcos seguirán pasando, salvo en circunstancias extremas en las que no haya seguridad. Pero esos 5 países, según los iraníes, son culpables y solo les van a permitir normalizar su comercio si Estados Unidos cumple con su parte del acuerdo. Así que Irán no va a permitir que Israel continúe con el genocidio en Líbano. No va a permitir que los israelíes sigan ocupando el país y luego pretendan cumplir su parte del trato. Estamos avanzando cada vez más hacia una catástrofe económica gracias al ministro de Defensa israelí, o ministro del genocidio, a Netanyahu y al gobierno de Israel. Y el hecho de que sigamos apoyándolo, por supuesto. 2 últimas preguntas. Primero, teniendo en cuenta todo lo que has comentado aquí y todo lo que ves, tu opinión personal, sé que no hablas en nombre de nadie más, pero tu opinión personal,
¿Qué probabilidades crees que hay de que, dentro de este periodo de 60 días, consigamos realmente una negociación? ¿Es siquiera posible lograr una negociación para poner fin a la guerra? Bueno, eso es justo. Creo que es posible que dentro de los próximos 2 meses volvamos a estar en guerra. También es posible que sigamos como ahora, en una lucha por la aplicación del acuerdo dentro de 2 meses. Pero mientras tanto, la economía global seguirá hundiéndose. Y es posible, aunque en mi opinión poco probable, que lleguemos a un acuerdo. Y luego está el cuarto escenario. Perdón por mencionar tantos escenarios distintos. El cuarto sería una prórroga del acuerdo actual. Seguir así durante tiempo. Pero eso sería catastrófico para el mundo. Porque si Irán, si Estados Unidos no pone fin al genocidio en Líbano, porque ese es el principal problema que queda ahora, si no pone fin al genocidio y a la ocupación de Líbano, Irán no va a cumplir su parte del trato. No tiene por qué hacerlo. No debería ser así, porque esos 5 países, en cualquier caso, son culpables de asociarse con Estados Unidos para atacar a Irán. Irán solo va a permitir que sus barcos pasen por el estrecho de Hormuz si Estados Unidos detiene el genocidio en Líbano, si detiene la limpieza étnica en Líbano, si detiene la ocupación de Líbano. Así que, si Estados Unidos quiere hacerlo, no puede. De lo contrario, no habría firmado el memorando de entendimiento. A menos que lo haya firmado sin intención alguna de cumplir con su parte, que es lo que yo creo que ha pasado. Pero la diferencia entre ahora y el acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, y otros acuerdos entre los iraníes y Estados Unidos, es que esta vez los iraníes van a usar su poder de presión. Y están diciendo claramente, si vosotros no cumplís con vuestra parte del trato, nosotros tampoco cumpliremos con la nuestra. Vale, pues última pregunta. Perdona por eso. Así que, la última pregunta. En el caso de que la situación actual en Líbano continúe, es decir, que Israel no se retire y solo haya pequeños enfrentamientos de un lado a otro, que todo siga igual. Entonces, por lo que entiendo de lo que estás diciendo, si dentro de 60 días seguimos en la misma situación, seguirías usando tu influencia. ¿Existe algún escenario en el que, si Israel vuelve a bombardear activamente sobre esas zonas clave de Beirut y lanza más ataques con Hezbollah, Irán responda directamente atacando a Israel? Sí, sí. Si Israel bombardea Beirut, Irán responderá sin duda. Si los israelíes siguen con la política que están aplicando ahora, como he dicho, el número de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz se reducirá. Si los israelíes intensifican sus acciones, entonces creo que habrá aún menos barcos. Y como he mencionado, Irán podría contraatacar. Pero creo que la verdadera cuestión aquí, la cuestión de fondo, es si Estados Unidos quiere provocar el colapso de la economía mundial solo para permitir que el régimen israelí siga matando a mujeres y niños. En mi opinión, el verdadero enemigo de Estados Unidos es Israel. Y el verdadero enemigo de la humanidad también es Israel. El régimen israelí no solo está cometiendo un genocidio en Gaza y en el Líbano, sino que además está dispuesto a destruir la economía mundial con tal de poder seguir llevándolo a cabo. Lo que dicen los iraníes es, mirad, el gobierno estadounidense tiene que poner fin a esto, y no vamos a dejar que se salgan con la suya. Así que el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una decisión. ¿Detiene el genocidio o arruina su propia economía y la economía global? Son decisiones bastante difíciles de tomar. Yo sé por cuál votaría. Veremos si la Casa Blanca sigue ese mismo camino. Pero como siempre, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchos de estos comentarios probablemente no sean lo que muchos de nuestros espectadores quieren oír, pero es la verdad y merecen escucharla, y se lo agradecemos.
and we thank you for it. Thank you very much for having me, and I hope Muchas gracias por invitarme y espero y rezo por días mejores. Creo sinceramente que el pueblo iraní y el pueblo estadounidense merecen tener relaciones normales. Ya lo he mencionado antes en tu programa. Hay buenos libros que leer, como Going to Tehran, el libro de Alastair Crooke, Resistance, o libros sobre el programa nuclear, como Manufactured Crisis o A Dangerous Delusion, de Peter Oborn. Creo que la gente debería aprender más sobre Irán para poder ayudar a despertar al pueblo estadounidense a la realidad. Irán no es el enemigo, pero quienes quieren odio y enemistad entre los iraníes y los estadounidenses, ellos sí son el enemigo de ambos países. Bueno, y espero con ganas ese día en que tú y yo podamos hablar de todo esto, mirando atrás, recordando cómo fue aquella guerra y qué nos depara el futuro en cuanto a la paz. Eso es lo que deseamos, y estaremos encantados de hablar contigo cuando llegue ese momento. Mientras tanto, os aviso, dentro de literalmente un minuto tendremos con nosotros a John Mearsheimer, que va a hablar sobre algunos de los peligros de una posible guerra en Europa. Están pasando muchas cosas allí y os aseguro que no querréis perdéroslo. Así que, en un minuto, conectad con nuestro canal y nos vemos entonces en el programa Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que, si queréis echarnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.